Hablemos del clima y es que expertos en meteorología pronostican la entrada de 2 ondas tropicales, mismas que propiciarán lluvias de leves a moderadas en la parte del Caribe y región central. Christopher Guevara nos amplía. Adelante. Efectivamente, muy buenos días. Es momento de actualizar el pronóstico del tiempo y es que Nicaragua espera la entrada de 2 ondas tropicales. Hablamos de la número 33 y la 34, mismos que van a tener incidencias de precipitaciones principalmente en el Caribe y la parte de la región central. Asimismo, los expertos dan seguimiento y vigilan al trayecto y formación de un sistema de baja presión que se mantiene localizado en el mar Caribe. Y es que esto a su vez va a generar precipitaciones de variada intensidad en territorio nacional, y les tengo el dato, y es que a las 9 de la mañana se desplazan en la parte del Caribe de nuestro país del día de hoy. Si hablamos a las 12 del mediodía, esa humedad se transporta hacia varios municipios de la región central, parte este. Ya será en el Pacífico, también hay incidencias allá por arriba y también en Jinotepe, Carazo. A las 3 de la tarde se mantienen en casi todo el país. Algunas zonas de Managua, Tipitapa, Tisma y Masaya, Granada también van a tener incidencias inclusive de truenos muy bien estructurados. A las 5 de la tarde se estructuran en la parte del Caribe, principalmente en la parte sur, e igual el corredor seco allá en la región central, según los pronósticos de expertos. Así que en cuanto a lluvias se refiere, tenemos una mañana relativamente soleada, sin embargo las precipitaciones se adueñan en horas tarde-noche. Les comento en cuanto a vientos mismos que están siendo calificados de leves a moderados, y los oleajes principalmente en el litoral sur están alcanzando oleajes de hasta 1.7 metros de altura. Iniciamos justamente en el Pacífico, que la velocidad podría estar entre los 10 y los 20 kilómetros por hora. Ya acá la dirección sería de noroeste a este, con rachas sí que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora. Región central, noroeste a variable con 10 a 15 kilómetros por hora y vientos máximos de hasta 35 kilómetros por hora. Y un Caribe podría estar promediando entre los 10 y los 20 kilómetros por hora. La dirección de noroeste a variable con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Y aquí los expertos prevén que los oleajes en alta mar estén arriba de los 1.7 metros de altura, principalmente en la parte sur. Me despido comentando sobre las máximas, y es que los calores también dicen presente. Pacífico 27 a 34 grados Celsius podría marcar el termómetro, gente de la región central 25 a 33 y un Caribe podría estar entre los 30 y los 32 grados Celsius. Así se comporta la madre naturaleza para este martes. Hay que mencionar que entre jueves y viernes ya la onda tropical número 34 comienza a tener sus efectos, principalmente en el Caribe de nuestro país. Hasta acá mi reporte. Buenos días. Seguimos en Acción 10 en la mañana, ya en nuestro segmento Sexualidad y Familia, y vamos a hablar de menstruación retrógrada. ¿A qué nos referimos con esto y cómo puede complicar la salud de las mujeres? Ya nuestra especialista, la doctora Xochitl Centeno, nos acompaña acá, como todos los martes. Bienvenida, doctora. Muy interesante este tema, pocas veces lo hemos abordado. Me gustaría que iniciemos conceptualizando qué es menstruación retrógrada y qué tan frecuente puede ser. Buenos días, gracias por la invitación. Menstruación retrógrada se refiere a la menstruación, por así decirlo, invertida. Normalmente cada mes se madura un folículo donde se va a liberar un óvulo, este se va a las trompas y ahí, si no llega el espermatozoide, él desciende y la capa interna del útero se llama endometrio y ella cae en forma de menstruación y va por el canal vaginal, y es lo que nosotros vemos como comúnmente le llamamos regla. En la menstruación retrógrada sucede lo contrario. A veces, como el flujo es tan abundante, entonces ella retorna a través de las trompas, o sea, se va para arriba, por así decirlo, en lugar de salir por el canal vaginal, que es lo normal y lo común. El problema es, para hacer el diagnóstico, es que normalmente lo que uno puede encontrar a veces es mucho dolor en las pacientes con la menstruaciones más abundantes, y
Eso hace difícil que nosotros consideremos la posibilidad. Casi siempre está muy relacionada a endometriosis, entonces esto puede hacer que normalmente el útero durante la menstruación y los ovarios se inflaman. Todo el sistema reproductivo durante la menstruación normalmente tiene un proceso de inflamación. Entonces, al hacer la menstruación de forma invertida, también este proceso de inflamación se extiende a todo lo que es trompa y ovario, y esto puede hacer que tengamos algo que se llaman quiste endometriósico o endometrioma. El diagnóstico en sí se hace por ultrasonido, pero también nosotros tomamos en cuenta lo que nos diga la paciente, ¿no? Que si hay mucho dolor con la menstruación, sangrados abundantes, sangrados con coágulos, que puede haber sangrado entre una menstruación y otra, que puede decir a veces uno, la regla me viene varias veces, pero al final no podemos hacer la diferencia en qué momento nosotros estamos teniendo un sangrado intermenstrual. Digamos, no es algo que nosotros vamos a encontrar frecuentemente, sin embargo, cuando ya hacemos el diagnóstico, es porque la paciente tiene endometriosis, ya tiene quistes en los ovarios, quistes en las trompas. No pasa normalmente de todo lo que es la cavidad pélvica, muy difícilmente va a llegar a otro órgano. Sin embargo, el solo hecho de pasar revertida, por así decirlo, nos va a causar muchísimas molestias y puede comenzar unos años después que venga la primera menstruación, o sea que es más que todo un padecimiento que nosotros hacemos diagnóstico en mujeres jóvenes. Ok, doctora, ¿puede también haber ausencia total de la menstruación y estar sufriendo este problema de menstruación retrógrada? Normalmente sí tiene que ver con que nosotros tengamos un ciclo menstrual, o sea, en pacientes que no tienen menstruación, pues pueden cursar con otras patologías como ovario poliquístico, por ejemplo, con trastornos hormonales como hiperprolactinemia, con enfermedades diferentes a todo el sistema reproductivo como el hipotiroidismo. Pero la menstruación retrógrada en sí, nosotros tenemos que tener menstruaciones mensuales y es ahí donde nos damos cuenta, porque son pacientes que nos dicen, me da dolor, pero es un dolor muchísimo mayor al que nos referiría otra paciente. Si nosotros le pedimos a la paciente, en la escala del dolor, siendo 1 el dolor más bajo, a 10 el dolor más alto, ¿cuánto dolor le produce? Son pacientes que nos van a decir que de 8 a 10 es la escala de dolor que mantienen, que les dificulta trabajar, que les dificulta tener una vida sexual, que les dificulta ser económicamente productiva. Una vez, doctora, se establece el diagnóstico, que ya usted hablaba de que se hace un ultrasonido y debería de ser transvaginal, me imagino. Una vez se establece el diagnóstico, ¿qué tan complejo o qué tan fácil es tratar este problema de salud? Como sus causas vienen siendo en su mayoría hormonales, puede haber un desbalance hormonal. Nosotras tenemos estrógeno y progesterona, entonces una de las dos hormonas se puede producir en exceso y pudiera ser una de las causas. Otra causa también son malformaciones congénitas propias de la paciente. Existen muchas pacientes que tienen malformaciones uterinas, de trompa y de ovario, o cicatrices por cirugías anteriores, por infecciones, y todo esto nos puede condicionar a que tengamos esta menstruación retrógrada. Y nosotros no lo sabemos hasta que nos hacen un ultrasonido, porque nosotros vamos a la consulta. Si la paciente no ha tenido relaciones sexuales, en el caso de las adolescentes, se puede realizar un ultrasonido pélvico, ¿verdad? Por encima, como dice la gente. Pero si la paciente ya tiene vida sexual, lo ideal es que nosotros realicemos un ultrasonido transvaginal. ¿Qué vamos a encontrar en el ultrasonido? Vamos a encontrar la presencia de quiste endometriósico. De inicio, si la menstruación retrógrada no ha causado quiste, pues difícilmente nos vamos a dar cuenta. Más que todo es por la característica clínica que nosotros hacemos la sospecha de que hay en esta paciente menstruación retrógrada. Y si tiene ya vida sexual y quiere salir embarazada, otro síntoma es también el hecho de que no logra, ¿verdad?, salir embarazada. La infertilidad es una de las consecuencias a largo plazo y son pacientes que hasta en el momento que están buscando un embarazo se dan cuenta que tienen este problema de salud. Ok, ¿y es complejo tratarlo, doctora? Normalmente nosotros podemos hacer tratamientos que más que todo son terapias hormonales para, por ejemplo, si nosotros ponemos un anticonceptivo, evitamos que haya una ovulación normal y, por así decirlo, hacemos un ciclo artificial porque está ligado a medicamentos. Y esto hace que el ovario, el óvulo, todas las estructuras descansen y se considera que esto puede ayudar a disminuir las molestias. Nosotros también podemos mandar analgésicos fuertes. La paciente le decimos, mire, no espere que le dé el dolor,
desde que usted siente que le va a venir la menstruación, porque este dolor puede comenzar día antes de la menstruación y agudizarse, incluso teniendo la menstruación y todavía pasando la menstruación podemos siempre permanecer con dolor, y esto es lo que nos hace ir al médico. La mayoría de veces el síntoma principal no es tanto el sangrado, porque para muchas pacientes están acostumbradas a sangrar bastante y lo ven como normal, pero el dolor sí de pronto es incapacitante. También puede dar, cuando ya hay adherencias en todo lo que es la pelvis, dificultades para ir al baño, ¿verdad? Con estreñimiento, pacientes con dolor al defecar, al miccionar incluso. Entonces, esas ya son complicaciones de que no se ha tratado, ¿no? Así es, es cuando ya, digamos, la endometriosis ha avanzado. Hay algo que se llama pelvis congelada, que es cuando afecta todita las estructuras. Por endometriosis hay pacientes que han perdido su útero, porque uno lo que puede ofrecer para mejorar las molestias es retirar el útero, ¿verdad? Y son casos extremos, pero sí se dan. Y son pacientes que a lo mejor ya llegaron a un nivel que no lograron tener un bebé y se le tuvo que hacer una cirugía para retirar el útero. Hay varios comentarios, doctora, voy a permitirme leer algunos de estos comentarios. Recuerden que si quiere ganar consultas puede marcarnos a lo interno al 2222-7808, además de haber comentado nuestra publicación. Buenos días, a mí me duele mucho el vientre, tengo 2 días que me pasó mi menstruación y me baja fuerte, es raro que me baje como me bajó ahorita, que iba al baño, me limpiaba con el papel y salía con sangre o con bastante sangre, y en realidad mucho me duele el vientre. Buenos días, doctora Jocelyn, una consulta, mi hija tuvo que ser operada de emergencia porque tuvo un embarazo ectópico y le tuvieron que extraer las trompas, las 2. Ahora dice que su menstruación es de un día y hay meses que un mes sí y el otro mes no. Tiene 34 años de edad, será menopausia prematura a consecuencia de la cirugía. Nos vamos a detener ahí con esos 2 comentarios, doctor. Sí, en cuanto al embarazo ectópico, que es, digamos, una complicación, el embarazo ectópico es que se forma fuera del útero, ¿verdad? Que es lo normal. Igual pasa en endometriosis, que es el tema que también estamos tratando hoy, es donde se forman focos de endometrio fuera del útero. Cuando se realiza una cirugía para embarazo ectópico, uno puede perder la trompa, uno puede perder el ovario de un lado. Sin embargo, ella dice que le retiraron las 2 trompas. Pudiera ser que no solo tuviera su ectópico, pudiera ser que tuviera algún otro problema ya propiamente estructural. Probablemente ella curse con infertilidad porque no va a haber oportunidad de tener embarazo. Sí. Cuando nosotros declaramos... Es una menopausia prematura. La menopausia prematura es que ella no sangrara del todo y ella al menos sangra un día. Al menos, ¿cómo decirlo, verdad? Al menos tiene unos ciclos tal vez cortitos. Sí. Lo más probable es que ella tuviera una complicación más grande de su cirugía y hay que darle el seguimiento correcto, pues porque son pacientes que se pueden tratar y que ella tenga ciclos hormonales. ¿Verdad? Estas pacientes con embarazo ectópico, pues normalmente si queda una trompa y un ovario que está bien, con eso ellas pueden salir embarazadas. Sin embargo, si retiramos un ovario, por ejemplo, un ovario, él va a estar haciendo el trabajo de 2, porque los ovarios son 2, y esto hace que crezcan y hagan una hiperfunción, y esto puede hacer que también el ovario pueda caer en una falla prematura a largo plazo, pero ella tiene apenas 34 años. Sí, hay preguntas donde dicen si es normal menstruar 2 veces al mes. Buenos días, una pregunta, cada vez que me va a dar mi menstruación, primero me viene un dolor terrible y pues yo ya me chequeé y no me salió nada. Tengo 25 años y yo uso el DIU y al principio mucho sangraba. Me dieron pastillas de planificar, se me controló, pero cada vez que tengo relaciones ando sangrando. Después del coito, ¿qué me recomienda la especialista? Y vamos a aprovechar estos comentarios, doctora, para ya ir cerrando respecto a estos problemas en torno a la menstruación, a la endometriosis, a los dolores que son bien comunes en las mujeres con vida sexual activa. Sobre todo, ya veíamos este caso donde dice la dama, después que tiene relaciones hay sangrado. Y todos estos sangrados disfuncionales deberían de investigarse, doctora. Así es, normalmente vamos a decir que lo normal no existe, porque la gente tiene la idea que todas las mujeres reglamos una vez al mes y que la regla nos viene, si nos viene el 20 de cada mes. Muy pocas pacientes tienen unos ciclos tan apegados, ¿verdad? Los ciclos pueden durar de 21 hasta 35 días, o sea que si tenemos ciclos de 21 días es normal, pero nosotros consideramos que nos vino 2 veces al mes, porque si nos vino el 21, nos vino el 22,
y entonces ya pensamos que son 2 menstruaciones. Lo ideal es que llevemos un diario menstrual, nosotros anotemos, siempre el ginecólogo cuando usted va a consultar le pregunta fecha de última regla. No es cuándo se quitó la regla, es cuándo le vino. Entonces usted dice, a mí me vino, y usted menciona el primer día que le vino su sangrado. Y así nosotros le ayudamos a hacer el cálculo de cuánto es su ciclo sin usar anticonceptivos, porque si usted ya usa anticonceptivos, previamente le tienen que decir, como en el caso de la paciente que nos consultaba que tiene té de cobre, en los primeros 3 meses la té de cobre causa bastante sangrado transvaginal. Doctora, ¿qué pueden hacer las mujeres que están enfrentando esta situación, que ya han sido diagnosticadas y que quizás se han dado algún seguimiento pero no sienten una notoria mejoría? Hay que explicar también si es o no un problema crónico para que de igual manera sus parejas les puedan apoyar en este sentido. Así es, sí es un problema crónico porque está ligado a la menstruación y hasta que nosotros dejemos de menstruar vamos a tener las molestias. Sin embargo, lo principal es mejorar la calidad de vida de la paciente con analgésicos, con tratamiento hormonal, como último recurso la cirugía, pero también la paciente tiene que mantener el peso. Recordemos que si tenemos pacientes tanto que estén en muy bajo peso como en sobrepeso, obesidad, vamos a tener trastornos de la menstruación. Entonces, si nosotros mejoramos nuestras condiciones, nos hacemos nuestro chequeo anual, un ultrasonido, las pacientes a veces dicen, yo me hice un ultrasonido hace 2 años. El ultrasonido es como una foto del momento, usted se tiene que hacer sus chequeos frecuentes, si es una vez por año, cada 6 meses que tiene cita con el ginecólogo y darse el seguimiento adecuado. Además, tomar en cuenta que hay cosas que son genéticas y a lo mejor en la línea materna ya pueden haber tías, primas, abuelitas que han tenido este problema y no se lo han tratado. Entonces lo ideal es que si nosotras tenemos el padecimiento, también investiguemos a nuestros familiares, ¿verdad? Les digamos que tenemos este problema para que se pueda hacer un buen diagnóstico y un seguimiento. Ok, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y haber hablado de este tema. Nuestra audiencia que estuvo pendiente también, muchísimas gracias por su sintonía. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con mucho más acá en Acción 10 en la mañana. Bueno, amigos televidentes, vamos a hablar en Acción 10 te recomienda acerca de estas épocas que mucho calor, pero es habitual que los alacranes salgan de su escondite, por lo que estamos expuestos a tocarlos accidentalmente y ser víctimas de su toxina. Por tal razón, en Acción 10 te recomienda, expertos aconsejan qué hacer tras una picadura y cómo prevenirlos. Pues en ese peor de los casos pueden causar hasta la muerte, como el reciente caso del joven capitalino. Veamos. Según los especialistas, las picaduras de alacrán, o también conocido como escorpión, puede causar reacciones adversas graves. Se tiene registro de la existencia de 1.700 especies en todo el mundo y que 30 de ellas poseen veneno mortal. Nicaragua como tal, geográficamente, por lo menos reportado porque eso es muy importante, reportado no está la especie de escorpión o alacrán que tiene el veneno más letal como para matar a una persona. No, este se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, ahí es donde más se registra este tipo de muerte y ya está bien tipificado el tipo de alacrán o escorpión que hace eso. En la mayoría de los casos es posible identificar el animal que está detrás de un piquete. En otros, se desconoce de qué insecto se trata. Por tal razón, la doctora Sofía Barreto explica los síntomas de la picadura de esta especie de la familia de los arácnidos. Provocan muchos síntomas, por ejemplo, entumecimiento, sensación de picor, un dolor en todo el cuerpo, pero sobre todo en el dolor en la parte en la que se pica, muchas náuseas, vómitos. Algunos pacientes pueden referir a aumento de la temperatura corporal, que lo refieren como fiebre, sudoración, y algunos pacientes, que en la mayoría, no todos, ¿verdad?, pueden provocarle una anafilaxia, que es un choque anafiláctico, que es alergia. Los expertos aseguran que las probabilidades de muerte varían según la especie y las enfermedades que padezca la víctima. Las personas que tienen dermatitis atópica están más propensas a cualquier alergia, es decir, están predispuestas a padecer alergia contra el humo, contra el cigarro,
contra el polvo e incluso a picaduras de animales. O sea, no propiamente solamente de alacrán, también de abejas, entre otras cosas. Entonces, esto se pasa porque se crea un choque anafiláctico. Un choque anafiláctico se da por una liberación de múltiples hormonas que generan obstrucción de las vías respiratorias, el paciente no puede respirar, se siente que le va a dar algo y termina en un paro cardíaco. Ante esto brindan algunas recomendaciones para atender el piquete de estos animales y cómo prevenirlos. Lo primordial sería tener a mano un antialérgico, por lo menos para ir contrarrestando los efectos de la ponzoña del alacrán. Y lo que no deben hacer, que sería excelente, no tratar de succionar el veneno, no poner trapos húmedos, no poner alcohol, no administrar otras sustancias que puedan avanzar más el cuadro de la alergia. Fumigaciones con cipermetrina ayudan muchísimo también porque son insecticidas de contacto. Si está uno por ahí, se muere de forma inmediata y ya nosotros pues eliminamos ese riesgo. Entonces, en lugares donde son residenciales nuevos, donde yo sé que tengo bodega o donde hay infestaciones de cucaracha, las fumigaciones deberían de ser semanales, por lo menos durante 4 semanas continuas para así romper el ciclo de reproducción. Otras de las maneras de prevenir infestaciones es conociendo el ciclo de vida del alacrán para actuar de manera proactiva. Ciclo reproductivo a base de huevo, entonces el huevo está dentro del vientre del alacrán y revienta y una vez de que salen los alacranes se muere la hembra porque sirve de alimento para los nuevos alacranes. O sea, revienta adentro el huevo, salen los alacrancitos y se empiezan a comer a la madre. Ahí termina su ciclo de vida. En lugares donde no existen alacranes letales, ser víctima de uno de ellos no es sinónimo de alerta, como en el caso de Nicaragua, pero los especialistas recomiendan la atención médica para evitar los riesgos. Con imágenes de Alderson Morazán, Moisés García, Acción 10. Bueno, algo súper importante es no minimizar esta acción, el piquete. Si de repente tenés problemas alérgicos, no esperar hasta que te dé algún síntoma o estar supervisando e ir a un médico inmediatamente. Y por supuesto, estar revisando siempre esas bodegas, los lugares donde almacenamos cajas de cartón, estar revisando siempre porque es ahí donde más se producen estos tipos de animales y donde se esconden. Así que tenemos que tener siempre supervisión en nuestro hogar de la limpieza y de la higiene. Vamos ahorita a trasladarnos completamente donde está Anduriña, que ella nos va a hablar de un tema donde vamos a hablar del presupuesto individual y familiar. ¿Qué tan importante es esto para su bolsillo? Veamos. Así es, Xochitl, vamos a hablar sobre un tema muy importante del cual yo sé que ustedes están muy involucrados, por supuesto, porque se trata de las finanzas personales, porque es importante establecer un presupuesto personal y también familiar y cómo esto nos puede ayudar a tener un mayor control acerca del dinero. Por eso hoy nos acompaña en Hagamos Cuentas Gisela Canales, quien es experta en finanzas, con quien vamos a hablar más sobre este tema, especialmente ahorita que se viene una temporada en la que hay un repunte en los ingresos de manera personal para la clase trabajadora, pero también sabemos que hay egresos y obviamente eso ya lo vamos a definir. Bienvenida, Gisela, y gracias por estar con nosotros. Encantada de estar, como periódicamente lo hacemos acá en Canal 10. Mira, esta temporada es muy particular porque la mayoría de personas, al saber que va a recibir un dinero extra pronto, y esto independientemente si recibe aguinaldo o no, ¿verdad? Porque el aguinaldo se sobreentiende que sí, es un salario en caso de que tenga ya más de un año o proporcional, pero muchas personas reciben canasta navideña, bonos, pagos de vacaciones, pagos de algún tipo de incentivo. Entonces, al final, en esta temporada, o por remesa, ¿verdad? Que te mandan un extra, recibís más de lo que habitualmente percibís. Por lo tanto, eso te insta a gastar más y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Así es. Gisela, y recordarle a nuestra audiencia que nosotros estamos a través de nuestra página de Facebook, aparecemos como Canal 10 Nicaragua. Si usted tiene dudas de cómo establecer un presupuesto, por supuesto puede hacer su consulta a través de un comentario. Pero Gisela, ¿qué es un presupuesto personal y qué es un presupuesto familiar? ¿Cómo lo diferenciamos?
Ok, mira, en el tema del presupuesto en general, familiar o personal, es la planificación, que simplemente vos decidas qué vas a hacer con tu dinero antes de empezarlo a gastar. Por eso la palabra empieza con pre, de ahí nos remontamos a la primaria, ¿verdad? Con los prefijos, que son aquellas letritas que van antes o cómo inicia la palabra. Entonces, presupuesto, se supone que lo que estamos haciendo es visualizar antes de que ocurra las cosas que van a pasar en ese periodo, ya sea una quincena, una semana o un mes. Si es personal, se entiende que es para cubrir los gastos de una sola persona. Digamos, yo tengo mi salario y con ese salario aporto X cantidad a mi casa, digamos que vivo con mis padres todavía, pero aparte tengo mis gastos personales, pago de celular, por ejemplo, plan de internet, mi transporte, mi comida, aparte de lo que yo aporto a mi hogar. Entonces yo hago mi presupuesto donde incluyo todos los gastos. En el caso del presupuesto familiar, puede estar compuesto, o sea, puede o no pudiera, depende de cuántos ingresos hay en la casa, componerse por el ingreso y los gastos ya de varias personas. Digamos que nosotras vivimos en la misma casa, somos hermanas, entonces las dos trabajamos, pero vivimos con nuestra mamá y el hijo o hija de una de nosotras. Entonces somos 4 personas, nuestra mamá, las 2 hermanas y un niño o niña. Vamos a hacer un presupuesto familiar. Ok, Ando, niña, ¿cuánto vas a poner vos? Yo voy a poner 6,000, por ejemplo. Ok, yo voy a poner 7,000, estamos hablando de 13. ¿Cómo vamos a repartir esos 13,000 en el hogar? Ok, ¿cuánto va para el tanque de gas? ¿Cuánto va a ir para la comida? ¿Cuánto va para los servicios básicos? Todos aquellos gastos que tengamos en común. Eso generalmente cuando hay varios gastos que se reparten entre diferentes personas. Entonces, es importante que independientemente de cuántas personas aporten en el hogar y el presupuesto personal de cada una de ellas, porque, ok, vos aportas tus 6,000, pero quizás vos ganás 15, por ejemplo. Entonces, el restante vos decidís cómo usarlo y en tu presupuesto personal vos pones, ok, aporte a la casa 6, el resto vos decidís qué hacer con él. Entonces, es importante que independientemente de cuánto aporte cada quien, siempre haya un presupuesto familiar. ¿Por qué? Porque de esa manera controlamos y evitamos el despilfarro. Cuando hay varios ingresos en la casa y se reparten gastos, muchas veces lo que hacen algunas personas es que vos pagas la luz, yo pago el agua, vos pagas el alquiler o la cuota de la casa, yo pago, qué sé yo, las compras de tal cosa. A veces ahí puede haber un poco de desigualdad porque imagínate que la factura de energía se disparó. Sí. Y entonces ese mes a vos te tocó una carga más pesada. Versus a mí que quizás el consumo de agua se bajó, supongamos. Entonces, ok, mi carga se alivianó. Entonces, no es equitativo. Entonces, recomendación, mejor hacemos un solo bolsón y a partir de ahí repartimos para que todos de cierta manera sintamos el mismo compromiso. Porque yo he visto muchos casos en los que como vos pagas la luz y yo no soy la que pago, a mí no me importa dejar encendidos el abanico, por ejemplo. Ajá, exacto, algunos aparatos o conectados porque al final lo paga ella. Entonces, a veces sin quererlo, cuando hacemos esta distribución así como que vos pagas esto y yo lo otro, fomentamos ese tipo de actitudes. Entonces mejor hacer como un solo bolsón y empezamos a repartir decisiones en conjunto. Ahí sí, pues, porque si vamos a aportar las dos, mira cuánto vamos a destinar para cada cosa. Así es, en el caso, por ejemplo, del imprevisto, es importante también que haya un presupuesto porque a veces surgen emergencias, qué sé yo, tal vez se rompió el tubo de tu casa, del agua, y entonces hay que cubrir el costo, la mano de obra que se para arreglar eso, o tal vez en el pantry hay una fuga de agua igualmente. Entonces, en ese caso, si nos brindas tu recomendación en cuanto a cuánto podríamos destinar nosotros para esos imprevistos, esos gastos de emergencia que pues surgen eventualmente. Claro, mira, en este caso sería importante primero definir en el hogar qué van a ser emergencias. Sí. Porque vos mencionabas cosas muy puntuales que sí pueden pasar, pero es como esporádico, ¿verdad? Una fuga, se dañó una llave de agua, y aunque su precio quizás no es alto, porque ¿cuánto puede costar en la ferretería una llave de agua? Depende de la calidad, entre 50 y 150 córdobas, por ejemplo. Pero ya si vas a pagarle a alguien que lo haga, ya no son solo 100 o 150, ya son 300 o 250, depende de cuánto te vaya a cobrar la persona, la distancia, el pasaje, etcétera. Entonces, pudiéramos, si estamos haciendo un presupuesto quincenal, por ejemplo, aunque sea una mínima parte, que sea un bolsón de 200 córdobas a la quincena, 150 córdobas a la quincena, pero entiéndase que esto es una cantidad que no se va a estar tocando. Así es. Es decir, no es emergencia que se terminó el tanque de gas. El tanque de gas, recuerden que vamos a definir qué es emergencia. Emergencia son casos o cosas que uno no espera que pasen. Pudieran pasar como todo en la vida, pero vos no sabes en qué momento va a pasar. O sea, sí, en algún momento se va a dañar la llave de agua, pero vos no sabes si va a ser en un mes o en 5 años. Sí. Entonces, ahí lo tenés solo por si acaso, pero el tanque de gas, por ejemplo, vos sabés
¿Cada cuándo se te termina? Se te termina cada 2 meses, es decir, mes de por medio. Vos deberías poner en el presupuesto familiar, ok, si el tanque de gas, su precio es 500 córdobas para redondear, y en uno te cubre 2 meses, cada mes deberíamos ir separando 250. Entonces, cada quincena, 125. Entonces, lo de estas quincenas, 125, lo ponemos en un tarrito, en una alcancía o en una cuenta, como ustedes prefieran, pero eso vos no lo tocas. Pero eso no es una emergencia, simplemente un gasto que ya sabemos que va a pasar. Entonces, para la emergencia, recomendación pudiera ser en dependencia del nivel de ingreso y para qué cosas se están preparando. Montos pequeños, así 100, 200, 300, pero que sean intocables realmente para esas situaciones que uno no espera que puedan ocurrir. En el caso ya de presupuesto personal, ¿verdad? Porque sabemos que, como mencionabas también, si por ejemplo estamos dentro de una familia, pues obviamente hay que destinar ese presupuesto para los fondos que hay que, en los cuales hay que cubrir. Pero de manera personal es importante que también nosotros, ok, tenemos destinado el fondo para la familia, pero en el caso ya para ahorrar, por ejemplo, es importante establecerlo, lo que es el ahorro, y cómo nosotros identificamos de manera personal esos gastos que realmente al final son innecesarios. Mira, el ahorro debería ser regla, no excepción, y generalmente es lo contrario. Es como que es raro que alguien te diga, sí, yo ahorro, porque generalmente asociamos la palabra ahorro con acumular dinero sin un propósito, y realmente ahorrar es gastar un poquito menos de lo que normalmente gastas para destinar ese dinero para un propósito. Entonces, lo importante para empezar es ponerte metas. Digamos que vos, ok, das tu aporte de la casa y con lo que te queda, ¿qué haces? Ah, me lo gasto como se me vaya presentando, voy y me compro una pizza el día de pago, después un pollo el fin de semana. El antojo de la quincena. Ajá, porque vos no tenés bien planificado qué vas a hacer con tu dinero, pero si vos, por ejemplo, estuvieras diciendo, ok, yo quiero estudiar un curso de idioma, digamos, quiero sacar un curso de inglés, no tengo de mi quincena para pagarlo completo, pero voy a ir guardando, qué sé yo, cada quincena 500 córdobas, vos destinas esos 500 que va a ser tu ahorro, pero es un ahorro con una meta ya definida, en este caso, tu curso de inglés, por ejemplo. Entonces, es importante tener siempre metas y ahorrar para esas metas, porque así vos te evitas créditos innecesarios, mal pagar por algún producto ante una situación inesperada, pero también hay que tener algo, igual que con el fondo familiar para emergencia, aunque sea un pequeño monto, siempre para ir alimentando ese por si acaso. Ese por si acaso puede ser, no nos vayamos lejos, cosas que no esperas, ¿verdad? Digamos que vos usas transporte público, te vas en ruta y un día que ibas tarde, ibas con las completas, se dañó el bus. Y ya es tarde. Sí. Te toca agarrar taxi que vos no tenías planificado. Sí. Y así sean 80 córdobas, 100 córdobas, si vos no lo tenés en tu presupuesto, se te va a desequilibrar. Entonces es mejor tener ese bolsoncito de 100, 200, 300 cada quincena para estar preparada para esas pequeñas situaciones inesperadas que pudieran presentarse y que no te aleje de tus metas. La clave para que tengamos una finanza en orden, además de tener un presupuesto, es siempre estar trabajando en metas, que pueden ser metas chiquitas como, me voy a comprar una ropa, un par de zapatos, está bien. ¿Por qué recurrir al crédito para eso? Mejor me aguanto 2, 3 quincenas, voy poco a poco, tengo el dinero, lo compro en vez de pagar de más. O quiero algo más grande, algo más de mediano o largo plazo, que sea algo dentro de 6 meses, dentro de un año, y voy alimentando esa meta. Entonces eso te ayuda mucho a ordenar mejor tus gastos, porque empiezas a priorizar. Y vos decís, ok, miren, gastar es lo más fácil del mundo, por lo tanto, tengo 1000 córdobas, ¿qué hago con esos 1000 córdobas? Ya pagué todas mis cosas, dice, ¿ahora qué hago? Me los voy a gastar como yo quiera. Pero si tenés tus metas definidas, decís, ok, estos 1000 me van a acercar más a cumplir esa meta antes de tiempo. ¿Me los malgasto o los destino a la meta? O mitad, mitad. Entonces ya puedes tomar decisiones más con la cabeza fría, mientras que cuando no planificamos, vamos gastando por impulso. Y nos pasa a veces de que nos consumen esos gastos hormigas, sí. Eso que uno realmente no lo tenés planificado, qué sé yo, por ejemplo, como decías vos, el tema del taxi, veniste, te levantaste tarde, y entonces al final terminás en la semana 4 veces en la semana invirtiendo o gastando en taxi. Entonces obviamente eso te consume, qué sé yo, no quisiste cocinar y compraste cerca de tu trabajo, entonces eso es algo que está fuera de lo que ya planificaste, tomando en cuenta de que quizás ya habías comprado, qué sé yo, los alimentos para los 15 días, para el mes, ¿verdad? Y tenemos algunos comentarios acá en Facebook y siempre hablando sobre educación financiera. Nos consultan cómo pueden hacer, hay un caso en el que nos dicen de que, bueno, hay una persona que era la que pagaba todos los servicios, alimentos y todo, y ahora que él ya quiere pues distribuir esos gastos en la familia, pues hay como complicaciones y conflictos. Entonces nosotros cómo podemos hacer de manera pues verbal, tratar de educar financieramente a ese miembro de la familia y explicarle que realmente es importante que haya una distribución de gastos y que sea equitativo, como vos ya mencionabas.
Claro, es que al final, bueno, es importante que estos temas se aborden en momentos tranquilos, ¿verdad? No en el momento de una discusión. Suponete que ahorita tuvimos una diferencia. Sí, es que la luz se disparó y como no pagamos la luz y empezamos a discutir y ahí nos empezamos a sacar todas las incomodidades y las molestias. Entonces ahí no vamos a llegar a ningún acuerdo. Mejor en un momento tranquilo digamos, ok, yo sé que el domingo en la tarde estamos todos aquí, voy a aprovechar el domingo en la tarde. Pero los números hablan, vean, es importante que cuando planteemos este tipo de situaciones, nos apoyemos con números. ¿Cómo? Ok, ¿cuáles son los gastos del hogar? Empezamos con la lista. Miren, chicos, o si ya hay 2, 3 personas trabajando en la casa que antes no trabajaban, por ejemplo, jóvenes o chavalos que ya acaban de egresar de la universidad y ya están incorporándose al mercado laboral. Bueno, chicos, al final, aquí yo he venido asumiendo esto porque era la única persona que trabajaba, pero ahora trabajamos más personas en el hogar. Estos son los gastos, necesitamos definir cómo vamos a distribuirlo. O sea, tranquilos, sin necesidad de entrar a conflicto. Si hay resistencia, entonces empecemos a poner también límites. O sea, no es justo que si, digamos, la Noriña ya está trabajando, tiene un salario y no va a poner ni un cordón en la casa y ella consume agua, consume luz, consume internet, consume comida y entonces obviamente no es justo. Si vos eras menor de edad y no estabas generando ingresos, ok, se entiende, no podés aportar. Pero si ya, ahí tenés 2 opciones. O buscas tu camino y te independizas y así vos miras tu gasto o hacemos un aporte ajuste al hogar. Recordemos que al final, siendo francos, es mucho más económico aportar en casa que independizarte, porque ya al independizarte estamos hablando de alquiler, pago de servicios básicos, tu comida, ya todo es, y es más tiempo. Imagínate, suponete que sí, sale más barato cocinar, pero tenés que cocinar vos, tal vez en la casa donde vos vivís ahorita con tus padres, con tus tías, tus abuelos, alguien más te apoya con eso, entonces vos pones los ingredientes, pero no tenés que tomarte el tiempo para prepararlo, entonces al final es mejor que nos entendamos en conjunto y hagamos conciencia, ¿verdad? Que no vayamos con la espada desenvainada, sino pues apelando a la conciencia. Excelente, Gisela. De hecho, hay varios comentarios relacionados a eso, con algunos hijos que pues dicen de que no aportan, ¿verdad? Y que a la hora de que les piden su contribución, pues obviamente se niegan a eso. Tus últimas recomendaciones acerca de este tema, especialmente en esta temporada. Ok, vean, la planificación es clave, tanto a nivel personal como familiar, para poder hacer que el dinero nos rinda. Cuando de repente no nos alcance es porque no estamos planificando adecuadamente. Incluso hasta los gastos hormiga vos los puedes planificar. ¿Cuánto? Bueno, yo voy a ponerle un límite de cuánto voy a gastar en chiverías, por ejemplo, y respetarlo. Entonces, de manera que el dinero realmente te alcance para todo lo que vos decidís que va a utilizarlo, y ahí es donde vamos a tener una mejor planificación. En el tema de la familia, busquemos siempre cómo desde pequeños incluso abordar estos temas y fomentar la responsabilidad. Obviamente si nunca se ha tocado esto va a ser difícil hacerlo de un día para otro, pero no imposible, así que conversemos sobre estos temas, que dejen de ser tabú y que realmente pues todos aportemos, porque esto va a permitir que la calidad de vida en el hogar sea mejor. Muchísimas gracias, Gisela Canales, experta en finanzas, por habernos hablado sobre este tema tan importante, y esperamos que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Y hablaba ella acerca de la importancia de esto. De esa manera nosotros hacemos un corte comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Con la noticia. Son imágenes de un accidente de tránsito que ha ocurrido hace pocos minutos en el kilómetro 18 de la carretera Ticuantepe-La Concha. Preliminarmente, de acuerdo a informaciones, se habla de unas 5 o 6 personas fallecidas en diferentes momentos, y también informaciones preliminares de algunos de los testigos que pudieron estar en ese momento en el lugar. Aparentemente el bus de transporte colectivo se pudo haber dañado el sistema de frenos y fue lo que pudo haber ocasionado este accidente que prácticamente pasó arrollando a diferentes vehículos, entre ellos motocicletas, una mototaxi, y fue a impactar a una vivienda. Sin embargo,
entre la vivienda y este bus de transporte quedó también un vehículo. Ahí se habla que al menos hay 4 personas que podrían estar fallecidas, pero son datos preliminares. Las autoridades están en este momento en el lugar y están realizando las investigaciones competentes. De igual forma, nuestro equipo periodístico. Vamos a dejar detalles y un poco de lo que en este momento se vive en esta situación, en esta tragedia. Fíjate que en el bus, en el frente del bus, está un carro que está prensado y hay como 4 personas muertas. Son brutas, 90, bajando allá. Mira aquí, allá, un cable de alta tensión ahí, chico. No va a llegar pollo. Mira aquí, allá. Ya lo viste primero. Son las imágenes que estamos recibiendo de último momento. Todos son datos preliminares. Las autoridades, como bien lo decíamos, igual los equipos de rescate están en el lugar. Es una situación, un accidente de tránsito que ha ocurrido hace pocos minutos, como bien le recordamos, en la carretera entre Ticuantepe, La Concha, en el kilómetro 18. Los pobladores pues prácticamente están asombrados por esta situación. Hay una histeria en este lugar debido a toda la situación y las condiciones en las que están algunos de los pasajeros. No se sabe con exactitud cuántos pasajeros viajaban en el bus de transporte colectivo, no se sabe con exactitud tampoco en las taponeras. Sin embargo, ya se habla de al menos 6 personas fallecidas, una cantidad importante de personas lesionadas. Las unidades de equipo de rescate, la Cruz Blanca también está en el lugar para dar asistencia a cada una de las personas que han salido afectadas en este accidente de tránsito. Cabe señalar que de acuerdo a informes preliminares y lo que pudo, ¿verdad? Lo que se supone que pudo haber ocurrido es el desperfecto en los frenos de esta unidad de transporte. Desde algún lugar quizás él venía luchando por evitar esta situación, esta tragedia. Siempre el llamado, de acuerdo a las autoridades y los diferentes planes que se ejecutan semanalmente, el llamado es a los conductores, a los dueños de transporte, a tratar de mantener en óptimas condiciones estas unidades, el transporte en general y los vehículos para evitar este tipo de tragedias. Hemos visto a nivel nacional la cantidad de accidentes que se registran con vehículos livianos, camiones, y esta vez pues desafortunadamente también se suma a la lista de estos accidentes otro bus de transporte colectivo en el kilómetro 18 de la carretera Ticuantepe-La Concha. Ahí estamos viendo las imágenes de pobladores que también intentan apoyar a las personas que han salido afectadas, las unidades de bomberos, la Cruz Blanca y de igual forma la Policía Nacional, que se ha hecho presente a este lugar para tratar de dar asistencia. El llamado a las personas que viajan de esa carretera, que vienen de Carazo, que vienen de la carretera sur, de igual forma a esperar un poco, y es debido a eso quizás que el tráfico pudiese estar interrumpido en ese sector, exactamente en el kilómetro 18 entre la carretera Ticuantepe-La Concha. Ahí bajan cantidad de vehículos de zonas productivas de Ticuantepe, de esos sectores, y pues esta es la situación que se está viviendo en este momento. Vamos a estar dando más detalles de todo lo que había ocurrido, lo que pudo haber y lo que las autoridades también indiquen de acuerdo a su informe y las personas que resultaron también lesionadas. Gracias a ustedes, y nosotros vamos a ampliar esta información en nuestras próximas ediciones. Recordarles que hay que tener y mantener siempre la calma, mantener en óptimas condiciones estas unidades de transporte, nuestros vehículos, motocicletas, mototaxis, y también el llamado a nuestros amigos que nos están sintonizando en este momento. Ya el equipo periodístico está en el lugar y nosotros vamos a ampliar esta información en nuestras próximas ediciones. Gracias a ustedes también, equipo de control. Vamos a hacer un traslado a Anduriña Ortiz. Adelante.
Hoy en nuestro segmento Motívate, un tema muy interesante. Mujer se expone al descubrir una supuesta infidelidad, pero este fin de semana queremos comentarle un poco, se hizo viral una joven que supuestamente al descubrir a su padrastro con otra mujer en el carro que ya había sido comprado por su madre, lo golpeó y posteriormente se subió en la parte frontal del mismo. En repentinas ocasiones también el conductor del vehículo aceleró sin importar la integridad física de la joven. ¿Hasta dónde se puede llegar cuando se tiene un ataque de celos? ¿Qué hacer para controlar estas emociones antes de responder todas estas consultas? Ya vamos a presentarles la siguiente nota y luego nuestras especialistas van a responderlas. Adelante. Esta es la escena que se ha viralizado en redes sociales donde una joven enfurecida golpea a una mujer tras encontrarla junto a su padrastro en el vehículo que supuestamente había comprado su madre. La joven entre gritos acusaba a la mujer de ser amante de su padrastro y disfrutar de los bienes que no le pertenecen. La acusada, al evitar el enfrentamiento, cerró las puertas del vehículo. En un intento por evitar la huida, la joven expuso su vida al subirse en la parte del parabrisas. Sin embargo, no fue impedimento para que su padrastro, quien conducía el carro, la llevara por aproximadamente 200 metros encima, desde la salida del barrio Edgar Munguía hasta los semáforos del Rigoberto López Pérez en Managua, según internautas. Algunos testigos intentaron convencer a la joven que bajara del vehículo para evitar tragedias, pero se desconocen los actos seguidos. Te va a engaranar, hombre, bajala. Oye, muchacha, bajate, hombre, no vale la pena, amor. Te va a fregar, hombre. Es importante conocer desde el punto de vista psicológico cómo actuar ante estos casos de enojo para evitar consecuencias fatales y exposiciones a las críticas. Moisés García, Acción 10. Gracias, Moisés García. Un tema bastante sensible. Si usted desea hacer alguna consulta, hágalo a través de nuestros comentarios. Le pedimos también de igual forma respeto. La idea de abordar este tema es que nos apoyemos un poco para saber el manejo de nuestras emociones. Las situaciones no están dadas, las situaciones pueden ocurrir en cualquier momento y no sabemos también, el ser humano es impredecible en las reacciones, pero siempre siendo ayudados por nuestros especialistas podemos mejorar esa condición de cómo reaccionar, porque a veces una reacción que puede causarnos diferentes situaciones difíciles que no podemos cambiar más adelante. Para ello está con nosotros nuestra invitada, la doctora Nicole Mendoza Tijerino, psicóloga clínica, y abordaremos este caso. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, este Odilí. caso y todos los que han ocurrido, no solo a nivel nacional, sino en otros países. Así es, Odilí, buenos días, muchas gracias siempre por la invitación. Como usted muy bien lo decía, es un tema muy sensible que nos tiene que llevar a una profunda reflexión para el manejo de nuestras emociones, el autocontrol de las mismas. ¿Qué podemos explicar de este caso? Y lo vamos a hacer desde el punto de vista psicológico, el análisis. En ambos casos, tanto de la joven como de la persona que va conduciendo el vehículo. Desde la psicología podemos explicar que existe la inteligencia emocional en cada ser humano y esa inteligencia emocional nos tendría que llevar al manejo adecuado de nuestras emociones independientemente del contexto y de la circunstancia en que el ser humano se ve involucrado. Por otro lado, en ambos casos, Odilí, si nosotros revisamos un poquito
cómo es la conducta de las dos personas. Entonces, la psicología podría enfocar lo siguiente. Si nosotros tenemos una conducta reactiva, como la que vimos de los dos, porque esta no es una conducta racional, es una conducta reactiva, entonces estamos actuando a nivel cerebral con nuestra parte reptiliana. No estaríamos tratando de resolver una situación con la parte que nos hace ser humano. ¿Y cuál es esa parte que nos hace ser humano a nivel cerebral? Es nuestra corteza cerebral, donde nosotros tenemos el pensamiento lógico, el raciocinio, la conciencia, el análisis, el poder determinar entre las consecuencias que me va a llevar determinada acción. Entonces, desde el punto de vista psicológico, yo podría analizar en estos dos casos de estas dos personas que la acción no fue racional, y lo que nos hace diferente entre los animalitos a nosotros los humanos precisamente es nuestra conciencia y nuestra razón. Aquí vemos un caso de ira, aquí vemos un caso de falta de control de ese impulso, porque cuando actuamos con esa parte reptiliana de nuestro cerebro, entonces nuestro comportamiento y nuestros pensamientos son instintivos. ¿Y qué es instintivo? Es ese impulso. Entonces, esto está clarito acá, que nos hace falta dominio adecuado de esas emociones. Correcto, doctora. Nos llama la atención, vamos a leer mensajes de texto para tratar de abordar todos los comentarios de nuestros amigos televidentes, y en algunas otras videos, porque se ha viralizado este video, hay cantidad de comentarios que son suposiciones, que nada está dicho, porque los únicos que saben cómo es la situación son las personas que están en este video. Sin embargo, llama la atención cómo otras personas dicen, yo te hubiese ayudado a bajarla del vehículo, yo te hubiese ayudado también a golpearla, y cantidad de comentarios que prácticamente llevan a más violencia de lo que ya estamos viendo acá. Nos dicen nuestros amigos televidentes, buen día, creo yo que quien tiene la culpa es él, pero ella nada tiene que estar haciendo ahí. En esas, bueno, nos vamos a comentar todito, ¿verdad? Siempre atacan y culpan a él o a la amante, y no al esposo o esposa, que es quien tiene el compromiso y quien es el que está fallando. Culpan, incluso ella es la hijastra, no la hija, que debería estar haciendo ahí. Eso es correcto. La doctora siempre con sus excelentes explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Odilí. Bueno, aquí, como usted también muy bien lo decía, aquí vamos a hacer supuestos, ¿verdad? Y en base a esos supuestos estamos haciendo un análisis psicológico. Sí. No estamos con el objetivo de señalar, de censurar, ni de buscar culpables. No se trata de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros como humanos tenemos dificultades para controlarnos, pues precisamente vamos a actuar de manera impulsiva. Vamos a actuar de una forma que quizás después, cuando ya tenemos nuestra cabecita muy fría, entonces nos vamos a detener. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? Pero eso hasta después, que no debería de ser así. Lo que nos debe de caracterizar como seres humanos precisamente es, ok, está pasando esta situación, ¿cuál es lo más viable? ¿Cómo yo podría darle respuesta a esta situación? Ahora, otro punto muy importante. Cuando una relación no nos compete a nosotros, independientemente de que estemos involucrados como familia, siempre es importante, Odilí, que dejemos que los involucrados pues limen aspereza, que sean ellos los que vayan en último momento, a decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra relación. Obviamente que el enojo, la ira, cuando nos sentimos muy enfadado, entonces a veces cometemos acciones que más adelante pues nos pueden costar hasta las mismas relaciones interpersonales, porque muchas veces cuando actuamos de manera impulsiva hay hasta fricciones dentro de nuestro mismo entorno. Por eso es muy importante detenernos y saber y actuar. Bueno, sí, es muy importante cada uno de esos comentarios, recordándoles que sean bastante respetuosos con lo que estamos viendo. Es una situación donde está involucrada esta familia, sin embargo, sí se debe de hablar de supuestos, doctor, ¿o no?
¿verdad? Porque es algo que nosotros desconocemos. Que no lo sabemos a ciencia cierta, Estamos ¿verdad? viendo las imágenes, eso sí Exactamente, existe. eso Estamos sí viendo existe. cuando él pone en marcha su vehículo y la persona va ahí en ese vehículo exponiéndole la vida. Eso estamos viendo, pero estamos suponiendo por qué esa acción. Exactamente, precisamente eso era lo que nosotros estábamos explicando de los dos, ¿verdad? No solo de la joven, no solo de la persona que va conduciendo el vehículo, ambos, porque la joven expuso su vida también, ¿verdad? Sí. Por ese acto impulsivo. Y la persona que va, este señor que va conduciendo el vehículo, en un acto también de impulsividad, expone la vida de la dama que sube a la parte frontal del vehículo, sin pensar quizá que pudo haber costado hasta la muerte de esta persona. Entonces, es un todo. Aquí no estamos nosotros solamente viendo una parte, estamos analizando el caso de manera integral. Y hay muchos casos y me encanta, a mí me gusta la lectura a todos los comentarios. Sí, hay casos de femicidios, hay casos de agresiones, hay casos de violencia, hay casos de accidentes como los que acabamos de mostrar también. Pero cuando existen los casos en nuestro país también debe preocuparnos porque somos parte de esta sociedad, doctora. Y hay muchas familias que se han formado nuevamente y debemos de estar pendientes de cómo se comportan nuestros hijos con ese nuevo miembro de la familia, sea varón o mujer. Debe en realidad, la pregunta ahora aquí, ser esos hijos de esa nueva pareja que se involucren en las situaciones de infidelidad u otros problemas que tenga la pareja. Esta reacción de esta persona, de esta joven, fue la más correcta. ¿Qué se puede hacer en futuras situaciones? La respuesta sería no, Odilí, y era lo que estábamos diciendo hace unos segundos, que cuando no es tu relación, entonces usted debe de estar al margen, independientemente que la persona que esté involucrada en una supuesta infidelidad, sea mi mamá, sea un hermano o un familiar, debemos de mantenernos al margen de, y dejemos que sean los involucrados los que vayan a resolver la situación. Entonces, por eso es muy importante y siempre lo he recomendado. Si no es su relación, no se involucre, a menos que la vida de la persona esté en peligro y esté en peligro de muerte. Ahí sí nosotros podemos involucrarnos y hacer algo. De lo contrario, mejor mantengámonos a distancia. Sí, recomendaciones, doctora. Hay comentarios diversos. Hay comentarios que en realidad quien tiene la responsabilidad ahí de la relación es él. No se habla mucho de la persona que iba con él. Y sí, repito, ¿verdad? Es necesario siempre hablar de suposiciones porque el caso ahí está. Son las autoridades si hay algún tipo de denuncia o algo los que pueden dar, ¿verdad?, la información concreta en relación a esto. Pero cuando esta situación y esa reacción, ¿qué recomendaciones también dar para las personas? Porque hay muchas personas que están grabando, incluso se escuchaba ahí, sacala. ¿Qué recomendaciones también como sociedad? Porque tenemos una gran responsabilidad como sociedad. Yo creo, Odilí, que como sociedad debemos de actuar con mucha razón y no con un alto morbo, porque muchas veces lo que hacemos es, en lugar de colaborar, de apoyar, lo que hacemos es instar más a un acto de violencia. Y recordemos que la violencia va a generar mucha más violencia, entonces es importante que aprendamos a controlar nuestras emociones y que si vemos un acto de esta naturaleza y podemos apoyar, lo hagamos, más que estar como espectadores y con ese morbo que grabamos y después ya se hace viral, ¿verdad? Sí. Ahora, importante que nosotros manejemos nuestra ira. No es sano, no es correcto que como seres humanos estemos actuando sin esa razón, que es la que nos caracteriza. Lo reitero nuevamente, nos caracteriza como seres humanos. Recordemos que hay algo que se llama materia gris. Esa materia gris la tenemos que anteponer en todas nuestras situaciones, independientemente del contexto en que nosotros nos miremos involucrados. Entonces, es por eso el llamado en este momento a nutrir, a fortalecer nuestra inteligencia emocional. Y si nos damos cuenta que tenemos un temperamento colérico, entonces busquemos los especialistas para que nos den un acompañamiento adecuado. Sí, porque dicen, no sabemos cómo reaccionar, porque era un vehículo o algo material que le costó muchísimo a su mamá y quizás por eso ella se sentía con el enojo,
con la molestia y su reacción, doctora. Pero quisiera decir, no justifica. Muy enojados podemos estar, con mucha ira, pero no justifica un acto de violencia, sino entonces todos los que asesinan estarían justificados y anduviesen en la calle libremente. Punto, creo doctora. que no. Entonces necesitamos tener cordura, mesura y buen raciocinio. Muchas gracias, doctora Nicole Tijerino Mendoza. Si usted quiere alguna consulta, ahí vemos los números de teléfono en pantalla para que le haga saber y con muchísimo gusto sabemos que ella le va a atender. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.